Para hacer democracia, se requiere estar bien informados. La Urna, programa del Instituto Electoral de Coahuila. Los temas democrático-electorales al alcance de la ciudadanía. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a su programa La Urna, producción del Instituto Electoral de Coahuila. Como siempre, les saludamos y le invitamos a que se quede con nosotros. Protagonistas de la vida democrática de Coahuila y de México en comunicación directa con usted. La entrevista. Muy buenas tardes a todas y todas las personas que nos acompañan en este momento. Estamos bienvenidos a su programa La Urna, programa institucional programa de radio y televisión del Instituto Electoral del Estado de Coahuila de Zaragoza. Hoy tenemos con nosotros un invitado muy especial de la Ciudad de México, compañero Harold Lermo. Él es un experto en materia de lenguaje incluyente, en materia de derechos de las personas LGBTIQ, que nos acompaña hoy. Agradezco mucho que haya aceptado esta invitación. Voy a permitirme, para iniciar con este programa, leer una breve reseña de su amplio currículum en esta materia. Harold Lermo estudió literatura dramática y teatro en la UNAM y tiene una maestría de Derechos Humanos por la CNDH y la Universidad Autónoma de Tlaxcala. Concluyó sus estudios de posgrado en Ciencias Antropológicas con especialización en Políticas y Gestión Cultural por la UAM, la Universidad Autónoma Metropolitana, y en Infancias y Juventudes por el Tlaxo. Además de lo anterior, ha cursado diplomados en Políticas de Juventud y Vidas Precarias de Juventud en el colegio. Y ha continuado su formación en temas relacionados con los estudios de género, etnicidad, disidencias sexuales y derecho a la no violencia y a la no discriminación en instancias como la CEMujeres, el CONAPRED y la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ha trabajado además como maestro en diversas universidades, entre ellas la UNAM, la Universidad Autónoma de la Ciudad de México y la Universidad del Valle de México, con materias de distintas materias, entre ellas literatura, didáctica de teatro, gestión y políticas culturales. También se ha desenvuelto, y esta es la parte por la cual lo hemos invitado a este programa, en organizaciones de la sociedad civil, en este caso coordinando eventos en materia de personas, de derechos de personas LGBTIQ+, e impartiendo asesorías y ponencias en temas de género y derechos culturales. Fue coordinador de investigaciones y estadística en el Instituto de la Juventud de la Ciudad de México y actualmente funge como jefe de transversalización de políticas de género en el Instituto Electoral de la Ciudad de México. Pues muchas gracias por aceptar esta invitación a este programa. Empezamos ahí con una entrevista. Vemos que tu currículum es bastante amplio y el tema que vamos a tratar el día de hoy es justamente el tema de lo que se ha llamado lenguaje incluyente. En ese sentido, lo primero que nos gustaría preguntarte sería, pues, ¿qué es el lenguaje incluyente y por qué surge en las discusiones políticas actuales? Ok, pues muchísimas gracias por este espacio, por invitarme, Daniel. Gracias a todo el instituto. Y bueno, creo que partamos inicialmente que el lenguaje no es discriminatorio ni sexista por naturaleza. Es la carga simbólica que las personas le hemos otorgado a las palabras lo que convierte al lenguaje en no incluyente. Entonces, en este sentido, hablar de un lenguaje incluyente es reconstruir nuestra forma de hablar, nuestra forma de enunciar, nuestra forma de comunicarnos, integrando en el lenguaje, en nuestra comunicación, los principios de igualdad y no discriminación en todas las formas en las que nos comunicamos. Es decir, no es un lenguaje nuevo, no son configuraciones nuevas o la gramática la estamos destruyendo, como luego dicen, ¿no? O sea, cosa que podríamos hablar diferente cuando estamos hablando del lenguaje no binario explícito, que a lo mejor podríamos abundar más en ese tema, ¿no? Donde ahí sí existen modificaciones en los morfemas, porque justamente estas modificaciones son a propósito. Pero cuando hablamos del lenguaje incluyente, es implementar en el lenguaje que conocemos, en el español, así como lo que estamos en este momento pronunciando, la inclusión, es integrar la inclusión y la no discriminación. Reconocer que a través de la forma en que nos comunicamos, a través del lenguaje, se están reflejando estereotipos, prejuicios, se efectúan calificativos sexistas, peyorativos, que justamente van directamente a la mujer, a invisibilizar a las mujeres,
y a todas aquellas poblaciones cuyos derechos siempre han sido vulnerados, ¿no? Y entonces, en ese sentido, tú me comentas, ¿por qué sigue este tema en las discusiones políticas? ¿Por qué está con este auge, no? Yo creo que su implementación puede ser por varias razones. Lo he estado pensando eso también previamente, y creo que en parte lo implementan las instituciones, sobre todo por la obligatoriedad que tienen, ¿no? La norma que nos rige, iniciando con la plataforma de acción de Beijing, en el apartado J, sobre la mujer y los medios de difusión, perdón. Este apartado, que ya después de 25 años sigue siendo un instrumento toral en temas de derechos y de derechos para las mujeres, justamente, pues este apartado habla justamente de la violencia que se efectúa en la comunicación. Entonces, justamente esto es importante porque vincula a todo México. Y si nos bajamos de nivel y nos vamos a las leyes federales y generales, bueno, tenemos la Ley General de Igualdad entre las mujeres y hombres, en la cual también nos dice que el uso no sexista se tiene que implementar en toda la administración pública. Y también, si nos vamos también a la ley general es la ley federal, no me acuerdo bien si la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. En esto también se menciona que se tienen que efectuar campañas no sexistas y colocar a los hombres y a las mujeres en imágenes equilibradas, ¿no? Y además de esto tenemos la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, en la cual menciona que el CONAPRED debe promover el uso no sexista de un lenguaje en donde se incluya en la comunicación imágenes no sexistas y no discriminatorias. Entonces tenemos todo un entramado jurídico, también tenemos un entramado de normas que nos dice, pues es una obligatoriedad que tienen todas las instituciones del Estado que realizar, ¿no? Y además de eso, creo que el tema del lenguaje, pues es que representa nuestro entorno. Nosotros cuando nos comunicamos estamos representando nuestro entorno. ¿Qué quiere decir esto? Pues está reflejando la realidad en la que vivimos, nuestro día a día, ¿no? Entonces, si en nuestro lenguaje utilizamos siempre el lenguaje, el masculino como si fuera un neutro, y invisibilizamos a las mujeres, entonces tarde o temprano vamos a terminar por desaparecerlas, ¿no? Las estamos colocando en lo despreciable, en lo abyecto, ¿no? Pues con el paso del tiempo, esta existencia de las mujeres entonces va a empezar a desaparecer y no las vamos a estar visibilizando. Entonces estamos también hablando de una lucha digna y un acto de justicia y de exigibilidad, ¿no? Creo que por esas razones sería. Muy bien. A ver, ahí manejas tú varios términos, de hecho me llama la atención cómo los vas manejando. Hay el lenguaje, algunos le llaman lenguaje incluyente, otros le llaman lenguaje no sexista o lenguaje no discriminatorio. ¿Qué diferencias existen entre esos términos y cuál sería, desde tu perspectiva, el término correcto para utilizar? Bueno, sí, se le nombra de muchas formas. He visto manuales de las instituciones que dicen, no, es lenguaje incluyente, otros hablan de lenguaje no sexista, y creo que también es por las intencionalidades, por las intenciones que tienen estos manuales de abordar, ¿no? Si a lo mejor algunos nada más quieren abordar el tema de la inclusión, otros manuales a lo mejor quieren hablar del tema del no sexismo. Yo lo que suelo utilizar, y creo que la más acertada, esto es un posicionamiento particular, sería justamente uso incluyente, no sexista y no discriminatorio del lenguaje. ¿Por qué? Porque al decir que es no sexista, entonces estoy hablando de reeducarnos y nombrar lo femenino, visibilizar a las mujeres y erradicar estas prácticas que promueven el sexismo. Por eso hablo de lo no sexista, ¿no? Y cuando hablo de lo no discriminatorio es debido a la integración de las palabras que no excluyan a estas poblaciones que viven en discriminación. Y justamente aprender a nombrarlas con la dignidad que merecen ser nombradas, ¿no? Y cuando hablo de que es incluyente, de que estamos haciendo uso incluyente del lenguaje, es debido a todas las estrategias inclusivas que se establecen en el uso del lenguaje para referirse tanto a mujeres como tanto a hombres como a poblaciones que han sido discriminadas. Y pues como mencioné previamente, no estamos inventando un nuevo lenguaje. Entonces, evidentemente no es un lenguaje incluyente, no es un lenguaje no sexista, sino seguimos utilizando el español, seguimos usando la gramática, las reglas que nos han mencionado y nos han enseñado desde la primaria, ¿no? Solo que en esta ocasión
nos estamos reeducando para aprender a pronunciarlo, para aprender a escribirlo, a comunicar sin discriminar. Y realmente me acuerdo mucho de un artículo que leí hace varios años de Eulalia Ledo, que justamente mencionaba que el español es tan rico en palabras, lo que nos falta es educarnos y conocer más el español. Entonces, es muy cierto, ¿no? Existen varios sustantivos para nombrar tanto a mujeres como a personas, como a mujeres, hombres y a personas no binarias, ¿no? Y justamente podemos aprender a utilizar, pues, epícenos. Podemos utilizar de forma correcta el ásilos, podemos utilizar de colectivos no sexuados, podemos colocar diferentes formas de colocar los pronombres para que justamente visibilice tanto a mujeres como a hombres, como a personas no binarias. Entonces, no estamos inventando un lenguaje, eso es muy importante. Nada más estamos utilizándolo, estamos haciendo uso incluyente de este. Muy bien. Hay una cosa interesante también en la cuestión de que el lenguaje en ese sentido, pues yo sí lo veía como una evolución. O sea, en ese sentido te preguntaría si tú consideras que el lenguaje ha evolucionado en relación con la inclusión o es algo como una moda o alguna cosa así. Ok. ¿Tú qué opinas? No creo que sea una moda. Eso luego suelen ser también algunos discursos que se escuchan, ¿no? De estas personas que luego son muy detractoras del uso incluyente del lenguaje. Cuando suelen impartir talleres sobre el uso incluyente del lenguaje, me gusta recordar mucho que cuando yo estaba en la primaria, ya hace unos cuantos años, me enseñaron que el femenino se construye cambiando la última palabra por una A, ¿no? Entonces, si yo tengo la palabra niño, entonces para construir la palabra niña tenía que quitar la O y colocar una A, ¿no? Entonces, así ya construía el femenino. Y cuando yo preguntaba, ¿y el masculino? Pues el masculino existe, ¿no? Entonces, y esto me decían, colocar las palabras en masculino refleja tanto a niñas y a niños. Pero había momentos en que las niñas no entraban dentro de este masculino. Y seguramente para muchas niñas, ante esta situación de cuestionamiento, seguramente se decían, ¿cuándo sí y cuándo no se me está nombrando? Entonces, justamente creo que esta evolución de la que mencionas del lenguaje ha ido evolucionando por estos caminos de exigencia, ¿no? Es la búsqueda de nombrarse, de reconocerse en el lenguaje a través de los años, ¿no? Y en esto creo que es muy importante mencionar las estrategias incluyentes y no discriminatorias que se han efectuado justamente en las luchas feministas y en las luchas de los activismos de la disidencia sexual, ¿no? Al exigir su reconocimiento que existe, ¿no? Al visibilizar justamente que a través del lenguaje nos pueden nombrar. Porque eso es un tema muy importante, sobre todo en las personas no binarias, porque solemos decir, ay, pues un lenguaje no existe. Entonces todo lo dividimos nuevamente en binario, mujer y hombre, ¿no? Masculino y femenino. Pero, ¿qué tal si yo no me adscribo ni como el masculino ni como el femenino? Entonces, ahí entro en un cuestionamiento muy honesto de decir, no existo en el lenguaje. Entonces, por eso comento justamente de estas acciones que han evolucionado para nombrarse, para vindicarse en ese sentido, ¿no? Así es como ha ido evolucionando justamente la inclusión en todas estas estrategias. Y sobre todo en el lenguaje. Estoy hablando de cuestionamientos, de exigencias de reconocimiento, de luchas y sobre todo de mucha resistencia. Sí. Muy bien. A ver, yo tengo ahí también una duda y justamente por lo que acabas de comentar, hay una cuestión de reivindicación de grupos colectivos, sobre todo feministas y disidentes sexuales. En ese sentido, yo te preguntaría, ¿cómo nos ayuda o cómo podemos construir más bien igualdad? ¿Cómo podemos generar condiciones de no discriminación a través del lenguaje? O sea, ¿cómo lo podrías hacer? Si quieres, contestamos esta pregunta para ir a una pausa. Seré breve. Creo que la mejor estrategia es la sensibilización permanente, recomprensión del otro y reconocimiento también del otro. Creo que no hay de otra realmente, porque podemos conocer las estrategias, podemos conocer todos los mecanismos y tomar talleres para informarnos y capacitarnos. Sin embargo, si no hay una comprensión real, si no hay una sensibilización permanente y real de que con nuestros comentarios, con la palabra, estamos produciendo injuria,
si no hay un entendimiento de que el lenguaje está reflejando nuestra realidad y en esta comunicación estamos reproduciendo discriminaciones, creo que de nada va a servir tanta capacitación. Entonces sí, para generar igualdad necesitamos sensibilización permanente y reconocimiento. Pues muy interesante. Estamos en el programa La Urna, estamos tratando el tema de lenguaje incluyente y uso incluyente del lenguaje no discriminatorio. Bueno, vamos a una pausa y regresamos con este interesante tema con nuestro invitado, Haru Lermo. Muy buenas tardes de nuevo a todas las personas que nos acompañan en este programa La Urna. Estamos tratando con nuestro invitado especial, Haru Lermo, el tema de uso incluyente, no sexista y no discriminatorio del lenguaje. Y estábamos en un tema bastante interesante que tenía que ver con la evolución del lenguaje y cómo se puede generar igualdad a partir de esta evolución. En ese sentido nos habíamos quedado en la parte de cómo los grupos iban reivindicando, y es una parte interesante dentro de la forma en la que la sociedad civil va impulsando ese tipo de acciones. Sin embargo, hay otra parte que me parece también muy interesante que tiene que ver con las instituciones públicas. En ese sentido, te preguntaría, ¿es necesaria la utilización del lenguaje del uso incluyente, no sexista, no discriminatorio del lenguaje en las instituciones públicas y por qué? Claro que sí, pues bueno, ¿es necesario utilizarlo? Claro que sí. La respuesta así directa es sí. ¿Y por qué? Pues porque tienen la obligación inicialmente, como lo mencioné previamente, las normas nos lo solicitan, punto. Pero además porque son instituciones públicas. ¿Y eso qué significa ser público? Pues que tenemos contacto directo con la ciudadanía. Otorgamos servicios y atenciones a la ciudadanía. Y en estos servicios que estamos haciendo, hay que reconocer a la ciudadanía que esta ciudadanía no es estática, que es homogénea, que somos diversas, ¿no? Y en esta diversidad debemos reconocer a todas las personas desde su dignidad. Somos, las instituciones como los soples justamente construyen ciudadanía. Y en esta construcción de ciudadanía tenemos que empezar a entonces ver qué estrategias o implementar para no dejar a nadie afuera, para reconocer a todas las personas que están, ¿no? Entonces, en este sentido, yo veo que el uso incluyente del lenguaje, más allá de una estrategia, es una virtud que tenemos que empezar a utilizar para reconocer la diversidad de las personas en todas sus formas. Entonces, esta será la razón por la que tendríamos que estarlo, ¿no? Por el simple hecho de que somos instituciones públicas y tenemos contacto directo con ellas y tenemos que visibilizar en su dignidad. Bueno, ahí hay un tema interesante, por ejemplo, cuando tú hablas de los soples, tú trabajas en un OPLE, especialmente un OPLE de una de las ciudades más progresistas del país. En ese sentido, pues te preguntaría en este caso, ¿qué acciones consideras necesarias para promover el uso de un lenguaje, pues el uso incluyente del lenguaje, que no sea sexista, que no sea discriminatorio? ¿Qué acciones crees que son importantes desde los órganos electorales, por ejemplo? Ahí tenemos algunas sentencias de tribunales electorales, tenemos un acuerdo del INE ya que establece algunas acciones afirmativas en favor de personas no binarias, por ejemplo. Es decir, se ha avanzado, pero dentro de la parte de los soples, ¿qué acciones crees que se pueden implementar? Pues empezando, como mencioné previamente, la sensibilización permanente y creo que integrar el uso incluyente en todos los medios. Dígase, cuando digo en todos los medios, dígase oficios, campañas publicitarias, campañas políticas, carteles audiovisuales, presentaciones, pronunciamientos, todas las formas de comunicación. Ahora sí que hasta en la sopa está el uso incluyente del lenguaje, ¿no? Esto es muy importante porque cada día va avanzando el lenguaje. El lenguaje no es estático, va evolucionando. Entonces tenemos que empezar a ver las estrategias para integrarlo. Hace poco, justamente, si mal no estoy y me equivoco, puede ser, en Guanajuato, justamente salió la primera acta de una persona no binaria, ¿no? Entonces,
Esto ya es un cambio radical que nos apertura a un mundo de reformas que vamos a tener que implementar, porque ante una persona que ya tiene una acta que se identifica como no binaria, entonces eso significa que la INE de esta persona va a modificarse, se tendría que acoplar a su acta. Y en ese sentido, también todos los formatos que construimos tenemos que empezar a construir textos en no binario para reconocer a esta persona en su forma de nombrarse, ¿no? Entonces, ahora sí que es casi una cuestión obligatoria que los soples tienen que empezar a implementar para el reconocimiento de aquellas poblaciones que antes no se visibilizaban dentro del binario mujer-hombre o femenino-masculino, ¿no? Y sobre todo algo que es muy, muy importante, pues voluntad política, a final de cuentas, que esté en la agenda de las consejeras, de los consejeros, que lo empiecen a abordarlo, que sí es un poco complicado porque sí estás reconstruyendo y reconstruyendo tu forma de comunicarte. Sin embargo, pues sí, es una obligatoriedad que tenemos que empezar a construir. Creo que esas serían justamente las acciones que tenemos que hacer. Fíjate que algo muy interesante que mencionas es que, bueno, lo mencionaste hace un poco, hay muchísimos detractores en la actualidad. De hecho, en redes sociales no pocas veces ha habido fuertes debates sobre si esto es una cuestión que es innecesaria, que el masculino es neutro y el español así está. La Real Academia siempre sale en ese sentido cuando tenemos este debate de que algunos dicen es que la Real Academia así lo puso y por eso debe estar así. Hay quienes incluso dicen que es una exageración y un problema pues, de primer mundo, que hay cosas más importantes que atender antes. Entonces, ¿qué opinas respecto a esta postura sobre si el uso incluyente del lenguaje es innecesario, por ejemplo, quienes sostienen estas partes? ¿Cuál sería tu postura? A mi postura. Tengo dos opiniones al respecto. La primera es muy amable, creo, y la tengo muy clara, ¿no? Pues tengo la seguridad de que muchas personas que son detractoras del uso incluyente es porque no han entendido, y también es parte nuestra, como parte cierta culpa, porque no nos hemos detenido a explicarle con detalle lo que es el uso incluyente, no existe no discriminatorio del lenguaje. Pues realmente no es que estemos deconstruyendo el lenguaje, no es que lo estemos alterando ni modificando, realmente seguimos usando las reglas de la gramática, ¿no? Las reglas del español, seguimos utilizando a la RAE y al Instituto Cervantes como referencia, ¿no? No hay ninguna invención nueva. Entonces, realmente no hay modificaciones. Como lo mencioné hace rato, lo único que estamos haciendo es construir y utilizar los sustantivos epícenos, por ejemplo, para que justamente estos se integren de forma incluyente. Es lo único que estamos haciendo. Esa sería mi primera opinión. Y la segunda, quizás, esta sí quizás tenga sesgos, porque creo que hay mucho miedo al cambio. Nos da mucho miedo reconocer que la forma en que nos estamos nombrando es maleable, ¿no? Entonces, nos da miedo reconocer que el lenguaje no es estático, que se va construyendo conforme el devenir de los contextos sociales, políticos y culturales que vivimos, ¿no? O sea, el español hoy puede decir que hado significa destino, y a lo mejor en unos meses hado ya se vuelve el masculino de una hada, ¿no? Entonces se van agregando nuevas palabras, se van transformando. Y en ese momento, momento en que se van transformando, pues también van construyéndose nuevas formas de nombrarse. Hace unos años no existía el término de concejala, porque no existían mujeres en los cargos políticos, también no existía el término presidenta, porque no existían mujeres que presidieran. Ahora ya existe, entonces es el contexto, es la evolución del lenguaje para empezar a visibilizar, ¿no? Obviamente estas nuevas formas de nombrarse y sobre todo hablo de estas estrategias radicales, y radicales porque vamos a la raíz del problema, ¿no? Donde surgen estos activismos disidentes de la norma sexogenérica, ¿no? Aquí sí es cuando ya se empiezan a hacer estas modificaciones en el lenguaje para incluir, por ejemplo, el arroba, la X o la E, ¿no? Porque ahí sí estamos quebrando las estructuras de la gramática. Ahí sí se está rompiendo la gramática, pero es por la justa razón de estar visibilizando y reconociendo en el lenguaje, porque antes no existía esta visibilización, y es que no es que sean nuevas las personas no binarias, estas siempre han existido. La cosa es que apenas se está visibilizando, las estamos reconociendo, ¿no? Ahí sí es donde a lo mejor las personas detractoras pueden quebrarse y reconocer y enojarse, ¿no? Porque empiezan a hacer el rechazo y
y descalificar a estas personas, pero no están entendiendo, no están intentando empatizar, justamente que todos estos movimientos, todas estas luchas y estas reivindicaciones son dignas, ¿no? Y creo que es tiempo de empezar a reconocerlas. Por eso también decía, a lo mejor hay un poco de sesgo en mí en mencionar que hay miedo en ellas, pero es mi percepción en ese sentido. Muy bien. Oye, una pregunta sobre la cuestión de las condiciones actuales. ¿Consideras que son óptimas? Actualmente hay condiciones para iniciar un uso generalizado de un lenguaje incluyente. Pues, bueno, en el hipotético de lo óptimo, creo que ni sería necesario hablar de discriminación, porque pues todas nosotras nos estaríamos comunicando con el respeto que merecemos, ¿no? Y no tendríamos que estar hablando e introduciendo estas acciones para nombrarnos de forma en nuestra dignidad. Pero como no estamos en este escenario hoy en día, desafortunadamente, pues claro, sí, diría que en la actualidad sí debemos hacer el uso incluyente del lenguaje, pues no es una acción temporal ni momentánea que vamos a utilizarlo en estos momentos y después ya se va a acabar y ya no necesitaremos. Desafortunadamente no es así porque tenemos muy arraigado el uso sexista, el uso discriminatorio del lenguaje, ¿no? Entonces, pues afortunadamente tenemos todo un entramado normativo que progresa y reconoce justamente las diferencias de las personas en igualdad de sus derechos. Por lo que institucionalmente yo diría que sí es óptimo adoptarlo y hasta adoptarlo a tal grado que se convierta ya en lo cotidiano, para realmente ahora sí decir, pues ya es momentáneo, y se volvió momentáneo porque ya realmente nos hablamos con el respeto y la dignidad que merecemos. Entonces creo que es una evolución. Sí estamos en las condiciones óptimas. Siempre es el momento óptimo para empezar a utilizar el uso incluyente del lenguaje. Muy bien, pues esta conversación ha sido muy interesante. La verdad es que pues hemos aprendido mucho de un tema en lo particular. A mí me pareció excelente esta exposición, dado que yo no tenía este bagaje. De hecho, a mí todavía soy de quien me cuesta un poco de trabajo acostumbrarme a este tipo de situaciones. Sin embargo, bueno, vamos aprendiendo y con el tiempo pues vamos también construyendo nuevas formas de pensar, nuevas formas de ver las cosas y sobre todo de aceptar que la diversidad es necesaria y es importante dentro de nuestra sociedad. Yo finalmente te preguntaría si hay algún mensaje que quisieras dejar a todas las personas que nos escuchan el día de hoy. Creo que dos cosas. A ver, el lenguaje construye realidades, eso es un hecho. Y si se deja nombrar a lo otro, esto terminará por desaparecer. Eso es una realidad, lo hemos visto. Y la segunda es que el lenguaje no es sexista. Sin embargo, la utilización del masculino como neutro sí lo es, porque pues está invisibilizando a las mujeres. El lenguaje no es discriminatorio. Quien discrimina es la persona que pronuncia la injuria. Y el lenguaje sí es incluyente, pues la gramática y las reglas del español contemplan múltiples estrategias para nombrar a las personas en toda su dignidad. Entonces, podemos utilizar pronombres, artículos, epícenos, colectivos no sexuados, entre otras estrategias que seguramente en múltiples manuales que existen hoy en día se mencionan. Entonces, creo que es el momento de accionar, porque si no, pues ¿cuándo, no? Y pues serían esas dos cosas que comentaría, ¿no? Que estos mensajes que quisiera que se quedaran, sobre todo, grabados. Pues muchísimas gracias y muchísimas gracias a ustedes que nos acompañan desde sus hogares y desde los medios de comunicación, internet y demás redes por las cuales transmitimos este programa. Les agradecemos mucho por estar con nosotros en la urna y nos vemos en una siguiente emisión. Muchas gracias, Jaro, por acompañarnos y por habernos apoyado en este tan interesante tema. No, al contrario, gracias a ustedes. Muchas gracias. Y bueno, fue todo. Muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros en su programa La Urna, esta producción del Instituto Electoral de Coahuila. Nos puede seguir también en redes sociales, en Facebook como laurna.programa radiofónico del IEC, en Instagram, programa-radiofónico y en Twitter, laurna-IEC. Queremos tener comunicación con usted. Pásenla muy bien. Hasta la próxima semana.
Gracias por acompañarnos en una emisión más de La Urna, llevado hasta ustedes por el Instituto Electoral de Coahuila. Nos escuchamos en nuestra próxima emisión.